El librero de Fan Mer, traído a ustedes por RUW Radio Única Wonderland, su podcast sobre literatura. Robert Louis Stevenson. Robert Louis Stevenson nació un 13 de noviembre de 1850 en Edimburgo, Escocia. Fue un novelista, cuentista, poeta y ensayista británico. Fue el hijo único del abogado y constructor de faros Thomas Stevenson y de Margaret Isabella Balfour. La salud de su madre estaba constitucionalmente debilitada y padecía de enfermedades respiratorias, debilidad de las cuales también Stevenson sufrió durante toda su vida. El clima escocés de veranos frescos e inviernos lluviosos y nublados era muy inconveniente para ambos. Por consejo del médico de la familia, pasaban muchas mañanas en cama. Para aliviar a la madre, la familia contrató en 1852 a la niñera Alison Cunningham, llamada Cummy, quien impresionaba tanto al pequeño Louis con sus historias nocturnas truculentas, que provocaron que el niño comenzara a tener pesadillas por las noches. Su obra fue fuertemente influenciada por las experiencias infantiles tempranas. En 1876, a los 26 años, en Grez, Francia, conoció a Fanny Osborne, una norteamericana que estaba separada. Se casó con Fanny en 1880 a los 30 años. Tras una breve estancia en San Francisco, decidieron realizar un viaje hacia las islas del Pacífico Sur, donde finalmente se establecieron con los hijos de Fanny, la hija de esta, Belle, y la señora Stevenson. El padre del novelista había muerto para entonces. La relación de Stevenson con los aborígenes, que lo bautizaron como Tusitala, que significa el que cuenta historias, era cordial. Murió en 1894 de una hemorragia cerebral. Para los que deseen escuchar la biografía completa, les dejo el enlace en la descripción. Disfrútenla, suscríbanse y no dejen de comentarnos lo que opinan. Hola, soy Mary. Aquí las recomendaciones. La primera es el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. El Dr. Jekyll desarrolla una droga para separar su lado bueno del malo. Es este último lado quien, noche tras noche, toma el control de su personalidad y lo convertirá en el monstruoso señor Hyde. El abogado Utterson intentará descifrar el misterio. La siguiente recomendación es En los mares del sur. Aquejado de una penosa enfermedad, la tuberculosis, R.L. Stevenson parte en junio de 1888 desde San Francisco, en el velero El Casco, con destino a las islas del Pacífico Sur. Este libro es la crónica llena de curiosas anécdotas y aventuras de este viaje crepuscular donde la prosa de Stevenson irradia su poderosa magia para contarnos la vida y costumbres
de los singulares habitantes de estas islas paradisíacas, que arrastran, sin embargo, un pasado caníbal. La tercera recomendación es El diablo de la botella. ¿Qué precio estaríamos dispuestos a pagar por satisfacer nuestros deseos? Esta narración trata la historia de Keawe, un marinero que reside en la isla de Hawái. En un viaje que realiza a San Francisco, ve las hermosas casas que están frente al mar y en sus adentros anhela algún día tener una igual. En ese momento llega frente a una hermosa casa en donde se encuentra a un enigmático caballero con mirada triste y largos suspiros, quien al chocar con la mirada curiosa de Keawe, lo invita a pasar para mostrársela y entre cuarto y cuarto le cuenta la historia del diablo de la botella. Quien la posea cumplirá los deseos de su amo. Esta fue traída por Satanás a la tierra y fue comprada en varios millones de dólares. Entre venta y venta ha ido disminuyendo su valor, puesto que nadie podía pagar su alto precio. El caballero se la ofrece por $50 y Keawe cree que es una broma, pero el caballero le explica que si el hombre que la posea muere antes de venderla, arderá infinitamente en el infierno. Continuamos con la historia de Arsène Lupin. Un enorme silencio recibió esas palabras. El presidente, sorprendido en un principio, exclamó: «¿Pero qué dice usted? Usted está loco». El inspector afirmó con tranquilidad: «A primera vista uno puede dejarse convencer por un parecido que existe. En efecto, yo lo confieso. Pero basta echarle una segunda mirada para descubrir el error. La nariz, la boca, los cabellos, el color de la piel, en fin. Yo digo, este no es Arsène Lupin. Y no digamos los ojos. ¿Ha tenido jamás él esos ojos de alcohólico? Veamos. Explíquese usted. ¿Qué pretende usted, testigo? ¿Acaso lo sé yo? Habrán puesto en su lugar, a menos que no se trate de un cómplice.
Se escucharon entre el público gritos, risas y exclamaciones que provenían de todas partes en medio de ese inesperado golpe teatral. El presidente dio orden de que comparecieran el juez de instrucción, el director de la Santé y los guardianes, y suspendió la audiencia. Al reanudarse la vista de la causa, el señor Bouvier y el director de la prisión, en presencia del acusado, declararon que no existía entre aquel hombre y Arsène Lupin más que un vago parecido en los rasgos personales. Pero entonces, ¿quién es este hombre?, exclamó el presidente. ¿De dónde viene y cómo se encuentra en las manos de la justicia? Comparecieron los dos guardianes de la Santé. En una sorprendente contradicción, identificaron al detenido, uno tras otro, como el hombre de cuya vigilancia habían sido encargados. El presidente respiró, pero uno de los guardianes añadió: Sí, creo enteramente que es él. ¿Cómo cree usted? Caramba, yo apenas si lo he visto. Me lo entregaron por la noche y desde hace 2 meses ha permanecido con la cara vuelta hacia la pared. Pero, ¿y anteriormente a esos 2 meses? Antes no ocupaba la celda 24. El director de la cárcel aclaró ese punto diciendo: hemos cambiado de celda al detenido después de su intento de fuga. Pero usted, señor director, ¿lo ha visto durante esos 2 meses? No he tenido ocasión de verlo. Se mantenía quieto y tranquilo. Y ese hombre que está ahí, ¿no es el detenido que le fue entregado a usted? No. Entonces, ¿quién es? Yo no podría decirlo. Entonces, nos encontramos ante un caso de sustitución que se habría efectuado hace 2 meses. ¿Cómo se explica usted eso? Me parece imposible. Entonces, viendo su causa perdida, el presidente se volvió hacia el acusado y con voz conciliadora le dijo: veamos, acusado, ¿puede usted explicarme cómo y desde cuándo se encuentra en manos de la justicia? Se hubiera dicho que el tono benevolente desarmaba la desconfianza o estimulaba el entendimiento en aquel hombre. Trató de responder. Por último, hábil y suavemente interrogado, logró reunir y pronunciar algunas frases de las que resultaba principalmente esto: 2 meses antes había sido llevado a la prisión central de París. Había pasado allí una noche y una mañana. Poseía una suma de 75 céntimos y había sido puesto en libertad. Pero cuando atravesaba el patio de la prisión, 2 guardias lo apresaron por los brazos y lo condujeron hasta el coche carcelario. Desde entonces había estado viviendo en la celda 24, donde no se sentía desgraciado. Le daban bien de comer, no dormía del todo mal. Por ello no había protestado.
Todo eso parecía verosímil. En medio de las risas y de una gran efervescencia del público, el presidente aplazó la sesión a fin de realizar una investigación suplementaria. Inmediatamente, la investigación dio por resultado este hecho, consignado en el expediente del registro del preso. 8 semanas antes, un individuo llamado Baudru Désiré había dormido en la prisión central, puesto en libertad a la mañana siguiente. Abandonaba la prisión a las 2 horas de la tarde, pero ese mismo día, a las 2 de la tarde, y después de ser interrogado por última vez, Arsène Lupin salía de la oficina de interrogatorios y volvía a la Santé en el coche carcelario. ¿Habían cometido un error los guardianes? ¿Acaso, confundidos por el parecido, en un momento de falta de atención, habían sustituido a su preso por este hombre? Para ello, era preciso que hubieran puesto en todo una confianza que sus órdenes de servicio no permitían suponer. La sustitución había sido preparada por anticipado. Además, que la disposición de los lugares donde se produjo hacía que eso resultara casi irrealizable, también hubiera sido necesario, en tal caso, que Baudru fuese cómplice y que se hubiera hecho detener con el preciso objeto de sustituir a Arsène Lupin. Pero entonces, ¿por qué milagro semejante plan, fundado únicamente sobre una serie de posibilidades inverosímiles, de coincidencias fortuitas y de fabulosos errores, había podido tener éxito? Désiré Baudru fue llevado al servicio antropométrico. Ninguna ficha de las existentes allí correspondía a sus señas. Por lo demás, se encontró fácilmente su huella en otros lugares, en Courbevoie, en Asnières y en Les Balius era conocido. Vivía de la limosna y dormía en una de esas chozas de traperos que se amontonan cerca de la barrera de Ternés. Sin embargo, desde hacía un año había desaparecido. ¿Lo había contratado Arsène Lupin? Nada daba pie para creerlo. Y aunque hubiera sido así, no por ello se hubiera logrado saber más sobre la fuga del prisionero. El prodigio continuaba siendo el mismo. De las 20 hipótesis con las que se intentaba explicar el hecho, ninguna resultaba satisfactoria. De lo que no había duda era de la evasión en sí misma. Una evasión incomprensible, impresionante, en la cual el público, lo mismo que la justicia, veía el esfuerzo de una larga preparación, un conjunto de actos maravillosamente eslabonados unos a otros, y cuyo desenlace justificaba la orgullosa predicción de Arsène Lupin al decir: yo no asistiré a mi proceso.
dejamos pendiente nuestra lectura. Y no olviden suscribirse. Me siento tan entusiasmada por los ya 42 suscriptores. Espero que día a día se unan más personas y podamos ir completando metas para llegar a más gente, difundiendo literatura, lecturas e historias sobre sus escritores favoritos. No olviden tener siempre cerca ese libro que les reconforta el alma. ¡Chao!